Pim, hablemos así para que él no pueda entendernos. Bien pensado, Charlie Latino. El problema de este tipo obviamente es con su hermano, no el crear un homúnculo de un huevo. Eso digo. ¿Qué tal si trato de convencer a su hermano de no sacar al profesor psicótico? Perfecto, y yo trataré de hacer que olvide el asunto del huevo. Eso, convenido. I can understand you. I took Spanish in school. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y os doy nuevamente la bienvenida al podcast que cada noche lee la historia de la Tierra Media, la balada de Charlie Dumper. Esta es la historia de Charlie el héroe, luchando sin descanso y vence a la maldad. Pim estaba ahí también, pero Charlie es el que importa, pues es un gran héroe a quien todos han de amar. Charlie es el héroe y creo que Pim andaba por ahí. La animación para adultos es algo bastante curioso si uno lo analiza con detalle. Y es que si bien ha existido por décadas, los Picapiedra originalmente iniciaron como un programa prime time en 1960, aún existe un estigma bien marcado con respecto a cómo la gente suele tratar al dibujo animado como cosas de niños. Incluso con series como Los Simpsons, Futurama y más alarmantemente con South Park o Padre de Familia, han sido expuestas a este pensar por parte de muchas audiencias en el mundo. Y aquí es donde entra el bloque de programación de Adult Swim de Cartoon Network, el cual se caracteriza por mostrar programas enfocados a un público más crecido, con un estilo de humor negro o material completamente bizarro. Series como Aqua Teen Hunger Force, Pollo Robot, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, Moral Orel y Los Hermanos Ventura han sido estandartes de la franja programática, siendo quizás la más conocida a nivel mundial Rick y Morty, las aventuras interdimensionales de un científico ebrio con su nieto neurótico. Pero hoy no hablaré de ese programa. En cambio, nos centraremos en Smiling Friends, una serie que poco a poco ha logrado cautivar a una audiencia gracias a su humor extraño, animación experimental y por sobre todo un intento genuino en mostrar el lado positivo de las cosas. Chúpate esa, Rick Sánchez. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. Creada por los animadores de internet Zack Heidel, conocido por su participación en el canal Oniplays, y Michael Cusack, la serie muestra las desventuras de Pim y Charlie, dos trabajadores de una fundación de caridad llamada los Smiling Friends, la cual tiene como misión hacer sonreír a la gente aproblemada y esparcir felicidad. La configuración de la dinámica es bastante simple, con Pim siendo el pequeño y alegre chico que trata de ver el vaso medio lleno en todo, mientras que Charlie es el cínico y más vago de los dos, quien suele terminar metido en situaciones en contra de su voluntad. A diferencia de otros programas, Smiling Friends no tiene realmente un elenco secundario particularmente grande. En cambio, este suele estar conformado por el resto del equipo de la fundación. Está Alan, el tipo rojo que parece estar siempre desanimado, Gleb, una cosita verde con sombrero de mago cuya labor es... Pues él... De hecho, no sé, buena pregunta. Y el señor jefe, el benévolo pero sumamente extraño fundador de Smiling Friends, que parece siempre tener otras cosas en mente cada vez que aparece. Smiling Friends nació como una idea de Heidel y Cusack. Ambos se conocieron online y descubrieron un interés común en el humor tonto en las caricaturas. Esto, más un fanatismo por la serie de South Park, los impulsó a crear una serie de animación. Este no fue el primer intento de ambos dentro de este territorio, puesto que Heidel y Chris O'Neill, del canal Oniplays, intentaron vender una serie en Flash llamada Hellbenders a la cadena, pero sin éxito. Cusack, por otro lado, tuvo un poco más de éxito al trabajar en la animación del corto Buzzworld Adventures de Rick y Morty para el especial del Día de los Inocentes de 2018, además de otra serie para Adult Swim llamada YOLO. La idea principal del programa, tal como fue mencionado anteriormente, es hacer feliz a la gente, y en particular querían hacer un programa con personajes entrañables que pudiesen hacerlos reír.
Y es que, según ambos creadores, el concepto simplemente hizo clic tras una lluvia de ideas donde finalmente llegaron con un tema de una línea directa telefónica para personajes infelices. Sin embargo, el proyecto originalmente iba a ser llamado Little Helpers, inspirado en South Park y en la sitcom Seinfeld. Ya para 2018, el proyecto fue retrabajado y pitcheado a Adult Swim, con el piloto siendo finalmente aprobado y transmitido el 1 de abril de 2020, nuevamente durante el Día de los Inocentes en Estados Unidos. El programa finalmente se estrenaría oficialmente el 10 de enero de 2022, y en un acto sorpresivo, Adult Swim transmitió los 8 episodios de la primera temporada en una misma noche, cada uno de 11 minutos de duración. Curiosamente, este movimiento tuvo un resultado extremadamente positivo, dado que Smiling Friends reportó ser el programa número 1 en ratings durante su franja horaria dentro de los canales de cable y en la demografía necesaria. Uno de los puntos más atrayentes de la serie es la experimentación dentro del formato de la animación, y si bien esta en su mayoría es trabajada por Studio Yota y Princess Bento Studio para presentar un dibujo animado en 2D, dependiendo del episodio también se puede presentar elementos en 3D, stop motion, rotoscopía, animación flash e incluso live action, y aún así el presupuesto de la temporada es equivalente a lo que Fox gasta en un solo episodio de Padre de Familia, es decir, $2 millones aproximados. Bastante impresionante a mi parecer, aún más considerando que la serie se produce de forma remota debido a que uno de los creadores vive en Australia mientras que el otro en Estados Unidos. Considerando los inicios de los creadores de la serie en el mundo del internet, cabe resaltar que el programa ha sido capaz de invitar a personalidades de YouTube y Newgrounds dentro de papeles secundarios, sean estos Mike Stokelaza y Rick Evans del canal Red Letter Media como extraterrestres, con otro miembro del canal, Jay Bowman, dando voz a un policía espacial, Doug Walker, mejor conocido como el Nostalgia Critic, como un youtuber de demonología, Harry Partridge de Happy Harry Toons dando voz a un charco de grasa, Lyle Rat da el papel de un presidente de una compañía de videojuegos, y la lista sigue. Aún así, el programa ha tenido estrellas invitadas más convencionales, como Dana Snyder, mejor conocido como Master Shake en Aqua Teen Hunger Force, Dancing is forbidden. como muñeco de nieve con una crisis existencial. Finn Wolfhard, Mike en Stranger Things, es un tipo viviendo en las paredes del edificio de Smiling Friends. For the record, you should probably knock or make yourself known next time you enter someone's place. Dude, I don't even think you should be in here to begin with. Yeah, not really your business though, is it? O el fallecido comediante Gilbert Gottfried como Dios. You patched my test, Charlie. By helping the evil devil, you confronted your own problems. Una variedad interesante en cuanto al elenco. Parte del encanto de Smiling Friends es el tipo de problemáticas que los personajes de Charlie y Pim suelen enfrentarse al visitar a sus clientes. Pueden ser cosas como una persona desempleada y sin familia que no tiene una razón para vivir, una celebridad en desgracia producto de una cancelación o funa, o un chico obsesionado con un videojuego por haber sido terminado por su novia. Es decir, situaciones que se pueden ver en el diario vivir. Y luego tenemos cosas como recoger leña en el bosque y ser perseguido por un demonio, seguir una cruzada por una parodia del Señor de los Anillos a través de un bosque encantado, o tener que ayudar al diablo quien está tan deprimido que el infierno está tan congelado que haría que Elsa de Frozen se ruborizara. Incluso uno de los episodios hizo una clara crítica contra el pesimismo y nihilismo del cual otras series de animación para adultos parecen obsesionadas, mostrando cómo simplemente no es una manera sana de vivir. Continuando con la tradición del Día de los Inocentes, para 2024, Adult Swim presentó 3 episodios de la primera temporada, ahora hechos enteramente por títeres, para luego estrenar el primer episodio de la segunda temporada, la cual rápidamente se viralizó por su parodia a la industria actual de los videojuegos con el personaje de Gimli, el cual fue realizado como si fuese un personaje de un videojuego de la quinta generación de consolas, como el PlayStation 1 o el Nintendo 64, y siendo similar a Banjo-Kazooie. Como los dueños de las propiedades intelectuales las mantienen abandonadas pese a la audiencia, y cómo la nostalgia por ellas puede generar un regreso inesperado en otro proyecto, nuevamente como pasó con Banjo-Kazooie en Super Smash Bros.
Estrenada oficialmente el 12 de mayo de ese mismo año, la segunda temporada de Smiling Friends continuó la misma línea que la tanda anterior, es decir, los episodios reflejan algún tipo de sátira del diario vivir, como el periodo de elección presidencial y la manipulación de los medios hacia las masas, la mala relación de dos hermanos, la presión social de hacer algo moralmente erróneo tras parrandear o el drama existencialista, mediante situaciones extrañas como que uno de estos hermanos sea un científico loco, que la fiesta ocurra con extraterrestres en el espacio, o que la crisis existencial sea la de un muñeco de nieve que se entera que si se derretirá y morirá una vez que termine el invierno. Cosas de la vida retratadas en el absurdo. Actualmente la serie se encuentra disponible en su totalidad por el servicio de streaming Max. Además que la primera temporada se encuentra disponible en Blu-ray y DVD. Junto con ello, durante el Festival de Animación de Annecy del año pasado, se anunció la renovación de la serie para una tercera temporada, teniendo así más de Pim y Charlie para rato. Soy Dark Spider 094 y los dejo con la versión pantalla completa de los gritos de la serie. ¡Hasta pronto! Fucking hell!